Listo, muy bien. Ok, entonces, empecemos con esto. Esencialmente, empecemos por lo siguiente. Hay una propiedad de todas las ondas que se llama la reflexión. En la reflexión, las ondas llegan a un obstáculo. Hay un haz de ondas que se está propagando. Aquí tenemos, por ejemplo, las ondas del sonido, del radar de un barco. Esas ondas viajan, se propagan en la forma de ondas esféricas, chocan con el fondo y rebotan. O sea, se invierten. Ya vamos a ver con más detalle qué significa eso de invertirse. Se invierten cuando chocan en el obstáculo y retornan hacia el barco. O sea, viajan en sentido contrario. Aquí tenemos un ejemplo con un poco más de detalle. En este caso se refiere a un rayo de luz. Aquí tenemos que la luz llega, incide en un punto y en ese punto rebota. Pero entonces aquí lo importante es que ustedes vean que esa es la única ley de la reflexión que hay, es una ley muy simple, que si usted forma en ese punto una recta normal a la superficie, es esta que tienen acá. Esta línea punteada es normal a la superficie de contacto. Entonces usted verá que el rayo forma un ángulo, que es este ángulo que aparece aquí, no se nota muy bien. Un ángulo de incidencia, es denominado ángulo de incidencia. Y entonces la ley única que existe de la reflexión es muy simple. Dice que con el mismo ángulo que incide la onda, con ese mismo ángulo se refleja. Esto es lo que tenemos ahí. Ahí por eso lo tienen. Creo que hay algunos más que se acaban de registrar. ¿Me dan sus nombres, los que acaban de registrarse ahorita? Gracias, alcalde ingeniero. Perdón, repítame. Marcela. Marcela. Julio. Julio Yair, ajá. Rubén. Gracias, ingeniero. Gracias. Rubén dijo el otro joven, no lo escuché muy bien. Sí, Ok, y solo nos quedan dos. Josué Alexander y Natalie. No están, ¿verdad? Muy bien, hoy sí. Volvamos entonces. Esa es la reflexión, acuérdense. Las ondas llegan, se encuentran con un obstáculo que no pueden salvar y entonces lo que hace de inmediato la onda es reflejarse y en el proceso de reflejarse se invierte tanto de dirección de sentido de propagación como también de orientación, como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos de nuevo la propiedad de la reflexión y está esquematizada juntamente con la que ustedes van a estudiar con detalle en física 3, que es la refracción. Entonces fíjense bien, un haz de luz llega, esto es válido para todas las ondas, es más fácil de entender con luz. Un rayo de luz llega, parte de ese rayo de luz se refleja y el resto se propaga a través de otro medio. En este caso lo que tenemos es una línea. Si ustedes la ven, esta línea en realidad es una superficie. Es la superficie de separación entre el aire que está arriba y el agua que está abajo. A eso se le llama entrecara. Entonces, cuando la luz incide en esa superficie, parte de ella se pasa a propagarse dentro del agua y la otra se refleja. Se refleja con la misma ley que vimos antes. Si pueden ustedes ver, pueden apreciar, no es muy difícil de apreciar, que con el mismo ángulo con el que, permítanme, con el que inciden las ondas, con ese mismo ángulo se refleja. Aquí está, este ángulo de aquí es el ángulo de incidencia, θ i. Y con ese mismo ángulo las ondas se reflejan, θ i. Las que penetran en el agua lo hacen con un ángulo diferente. En eso precisamente consiste la refracción.
Y eso lo van a estudiar en detalle. O sea, esencialmente la luz cuando cambia de medio de propagación, las ondas, no solo la luz, no se propaga sobre la misma línea, o sea, no se propaga siguiendo la misma dirección que traía, sino que su ángulo de propagación varía. Y eso es lo que da lugar a las lentes. Eso le permite a uno entender cómo es que las lentes funcionan. Pero eso va a quedar para su curso de física 2, 3, perdón. Bien, aparte de esa propiedad, permítame que tengo problemas con esto. Tengo problemas con esto, permítanme. Vaya. Permítanme. No sé si. Vaya. Permítanme. Ok, parece que ya está bien. Pues no está bien. Dios. Voy a tener que reinicializar la computadora, jóvenes. Me esperan un ratito, por favor. Algo pasó aquí. ¿Ok? ¿Están dormiditos? No, ¿verdad? ¿Hay alguien por ahí? Acá estamos. Permítame que tengo problemas Aquí, con acá esto. estamos. Sí, tengo problemas con este servicio. Ya está. Ok, vamos a ver si no nos falla. Ok, vamos entonces. Les decía entonces, ¿cuál es la otra propiedad que nos interesa para efectos de conocer, de entender cómo funcionan las cuerdas? Es esta propiedad que están visualizando ahí. Es cuando dos ondas se interfieren. El fenómeno se llama, la propiedad se llama precisamente interferencia. Entonces aquí tenemos en la parte superior, tienen una onda, cada una tienen dos ondas. Vaya, ¿qué pasó aquí? Tienen dos ondas, una viaja hacia la otra, aquí, en este momento. Y cuando se encuentran, se produce una onda que es la suma de las dos. En este caso, las dos están sincronizadas o están sincronizadas. Quiere decir que las dos chocan manteniendo un máximo. Ambas tienen un máximo. Y miren, se produce una suma. En la parte inferior se observa, aquí se observa mejor un fenómeno que es observen lo que ocurre con las ondas cuando llegan al extremo. Imagínense que esta es una cuerda y entonces las ondas llegan a este punto donde la cuerda está sujeta y no pueden nada más que rebotar. Y observen cómo cambia la orientación de las ondas. Observen que si van con un máximo positivo, rebotan con un máximo negativo. A eso es a lo que yo les mencioné, que a eso me refiero cuando dije que se invierten, tanto en sentido como también en orientación. Pero entonces observen que estas dos,
que se interfieren desfasadas, estas dos no están en fase, es decir, no tienen ambas máximos positivos, sino que una tiene un mínimo negativo y la otra tiene un máximo positivo, se anulan cuando interfieren. Aquí hay una interferencia que se la conoce como interferencia destructiva. Porque las ondas durante la interacción se anulan. Mientras que aquí, como pueden ustedes observar, cuando las ondas están en fase, se observa una interferencia constructiva. Las ondas se suman y se produce una onda que es de mayor amplitud. Bueno, pues eso es precisamente lo que ocurre con las cuerdas. Cuando usted tiene una cuerda sujeta a tensión, de alguna manera usted las tiene sometida, la tiene sujeta por los dos extremos, o la tiene sujeta por un extremo y está ejerciendo una fuerza de tensión sobre ella, y la perturba de manera periódica, o sea, usted hace una perturbación continua en la cuerda. Las ondas se producen de variadas formas y frecuencias simultáneamente, como más o menos lo está intentando mostrar esta simulación que tienen ahí. No solo se produce una perturbación con una frecuencia particular, sino que se produce multitud de ondas de frecuencias diferentes. Esas ondas salen del punto donde usted hace la perturbación en las dos direcciones. Y cuando llegan a los extremos, rebotan, se reflejan y chocan con las nuevas ondas que se están produciendo. Entonces va a ocurrir que como consecuencia de la colisión, ahí lo tenemos, ahí tenemos dos ondas que van a chocar de frecuencias diferentes, ¿verdad? Van a chocar, noten ustedes que estas dos están en fase, observen cómo se va a producir una suma. Esta es una onda, la onda de abajo es la onda de interferencia, dura mientras dura la interacción, y observen que la cuerda experimenta una deformación como consecuencia de esa interacción. Esa deformación en la cuerda es conocida como modo de vibración. Entonces ahí, como hay multitud de ondas que se están produciendo y que están chocando con otras que se han reflejado en los extremos de la cuerda, entonces nosotros vamos a tener una multitud de diferentes formas mediante las cuales la cuerda se deforma mientras dura la interacción. A esas deformaciones que se aprecian ahí se las denomina ondas estacionarias. Y aquí ustedes las pueden visualizar. Aquí tenemos los dos casos que vamos a estudiar. El primer caso, el que tienen ustedes en esta primera simulación, se refiere al caso de una cuerda que está sujeta por ambos extremos. ¿Qué es lo que ocurre con los instrumentos de cuerda? Los instrumentos musicales de cuerda tienen a las cuerdas sujetas por ambos extremos, los pianos, los violines, las guitarras, los chelos, etc. En uno de ellos, usted tiene la posibilidad de aumentar la tensión a través de ciertas clavijas que usted puede socar o puede aflojar, ¿verdad? Y de esa manera usted va a lograr cambiar la tensión en la cuerda. Entonces observen que se producen aquí simultáneamente multitud de modos de vibración. Déjenme ver si hay un video, creo que por acá tenemos un video que les permite ver eso en la realidad. Creo que lo tengo por acá, déjenme buscarlo. ¿Todavía están ahí? Sí, ingeniero, aquí estamos. Déjenme buscar ese video que lo tenía al inicio en alguna parte. Había un video que les permitía ver cómo se forman en un hilo esos modos de vibración. Si no, lo vamos a buscar en internet. Debe ser en otra versión de esto que tengo. Si no, lo vamos a buscar en internet porque sí es necesario que ustedes lo vean, que puedan visualizar ese fenómeno. Déjenme buscar en internet entonces un video de esos. De ondas, cuerdas vibrantes, para que puedan visualizar en la realidad de eso. Vamos a ver aquí.
cuerda vibrante. Vamos a ver. Tenemos eso. Bueno, aquí hay una forma, pero déjenme ver si encuentro el que... Si no, ese va a ser suficiente. Bueno, busquemos esto entonces. Aquí tenemos un caso. Observen ustedes que se va a hacer una experiencia. Creo que en laboratorio van a hacer algo parecido. Tienen un vibrador cuya frecuencia puede ser cambiada, ¿verdad? O configurada. La frecuencia en la cual el vibrador vibra y él mueve a una cuerda y le provoca diferentes modos de vibración. Ahí lo tienen. Es un vibrador programable. Sube y baja con una frecuencia determinada. Entonces provoca en una cuerda que observen que está sujeta a una tensión que está determinada por el peso que se le cuelga. Le provoca diferentes modos de vibración. Ya lo van a ver. Ahí está. Eso, miren, la manera como queda la cuerda deformada es un modo de vibración. La cuerda pareciera que permanentemente tiene esa forma. En realidad se producen multitudes de modos de vibración, pero siempre hay uno que tiende a verse más. Ya van a ver ustedes cómo se producen otros. Ahí está otro. Miren, cambiaron la frecuencia y ahí se produce otra. Observen que la cuerda pareciera que está permanentemente deformada de esa manera. Ahí va a aparecer otro modo de vibración. Se les perdió la frecuencia, ahí está. ¿Ven? Entre más sencillo es el modo de vibración, más posibilidad tiene de aparecer. Tanto que el primero que vieron es el más simple que puede tener una cuerda. Se le llama fundamental. Esto que están viendo ahorita es el tercer modo de vibración. Están viendo el primero, el segundo y el tercer modo de vibración de la cuerda. Y es probable que logren, ahí está el cuarto, miren, son 4 módulos, 4 nodos los que se notan. Entonces cuando usted golpea una cuerda, se producen muchas ondas. Las ondas viajan, chocan con un punto en el que no pueden rebotar, se vienen de regreso, se reflejan y chocan con las nuevas ondas que se están produciendo. Ahí van por el 5º modo de vibración. Y entonces en la interacción, cuando se interfieren, algunas ondas se destruyen mutuamente, producen una interferencia destructiva, pero hay otras como estas que están viendo ustedes, que se suman, tienen una interferencia constructiva y dan lugar a estos modos de vibración que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces ahí vieron, este es un video muy bueno, lo voy a bajar porque vale la pena tenerlo. Es un video que nos muestra los modos de vibración, justamente los que vamos a estudiar. Aquí los tienen, ¿verdad? Déjenme ver, por aquí lo voy a poner. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Aló? ¿Nadie? Inge, todo está claro. Ok, vamos a ver entonces.
Vamos ahora entonces a encontrar las ecuaciones de esos modos de vibración. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos encontrar para dos casos posibles cuáles son las ecuaciones que nos van a permitir calcular las frecuencias de esos modos de vibración y calcular las longitudes de onda de esos modos de vibración. Vamos a tener dos casos como los tienen ustedes acá. El caso de una cuerda sujeta por ambos extremos y el caso de una cuerda sujeta solo por un extremo. Okay, empecemos con el primer caso. Si yo tengo una cuerda sujeta por ambos extremos, que es el caso de las cuerdas de guitarra, entonces aquí tenemos los modos de vibración que ustedes vieron allá, si se acuerdan. Noten que todos los modos de vibración comienzan con un 0, porque tienen, fíjense bien, vamos a reconocer en las ondas dos características. Una de ellas es que hay puntos donde la onda no puede vibrar, no puede tener ningún efecto sobre las moléculas, que son puntos fijos. A esos puntos se les denomina nodos. Y lo contrario ocurre, por ejemplo, aquí, justo en el centro de la cuerda, tenemos un punto que tiene la plena libertad de producir cualquier tipo de vibración y las moléculas van a experimentar máximas excursiones como consecuencia de la onda. A esta se le llama nodos y antinodos. O sea, son zonas del medio donde las moléculas van a vibrar con plenitud. Entonces observen que en este primer caso de la cuerda sujeta por ambos extremos, este es el primer caso que tenemos, hay dos nodos, o sea, hay un punto máximo al inicio y un punto máximo al final. Dos nodos obligados. Entonces noten que usted puede representar estas ondas, observe, yo puedo utilizar una función seno, porque la función seno comienza con un 0. Entonces vamos a hacer eso. Fíjense bien cómo vamos a proceder. Voy a tomar una función sinusoidal. Vamos a dibujar aquí muy rápidamente. Y en esa función sinusoidal vamos a ir reconociendo los diferentes modos de vibración. Pero creo que conviene que lo hagamos aparte. Ya vamos a ver. En principio queremos hacer esto así. Déjenme ver si más adelante tenemos ya esto preparado. No. Bueno, esto lo vamos a hacer aquí. Y voy a introducir un espacio para trabajar. Acá. Voy a borrar todo esto para tener espacio y poder deducir estas ecuaciones. Y que ustedes vean de dónde se originan. Vamos a ver entonces. Vamos con el caso de una cuerda. Lo voy a llamar mejor sujeta por ambos extremos. Ese es el caso. Queda mejor definido así. Es una cuerda sujeta por ambos extremos. Ok. Y entonces voy a utilizar, les decía, una función sinusoidal, un seno, para poder representar esas diferentes modos de vibración. El seno oscila entre un máximo positivo y un mínimo por acá. La misma distancia, a ambos lados. Entonces aquí tenemos una función seno, comienza con un 0, llega al máximo, llega al mínimo y aquí completa una onda completa, valga la redundancia.
Luego inicia otra onda, otro ciclo. ¿Verdad? Digamos hasta por acá. Reconocemos entonces que hay hasta acá una longitud de onda completa, que es la longitud, como lo vimos ayer en los conceptos, es la longitud que tiene una onda completa, un ciclo completo. ¿Verdad? Aquí tenemos una longitud de onda lambda y aquí tenemos otra longitud de onda. Entonces, el primer modo de vibración ocurre cuando la cuerda, usted toma la cuerda, por cierto, no se les olvide que tiene una masa y tiene una longitud. Por lo tanto, tiene una densidad lineal de masa, mu, que es la razón de la masa a su longitud L. Esta es la longitud de la cuerda L. Cuando usted tiene, y se supone que tenemos una cuerda sujeta por ambos extremos, aquí hay dos nodos inamovibles. Cuando usted le provoca el primer modo de vibración que vieron en el video, el más sencillo que puede haber, entonces usted va a tener lo siguiente. Va a tener que la onda provoca un nodo en este extremo, provoca un máximo al centro de la cuerda y lo hacen y un nodo al final. Entonces usted tiene una deformación en los dos sentidos que provoca en la cuerda esto, ¿verdad? Observen que esa deformación se produce en las ondas sinusoidal en la mitad de la longitud de onda. Observen que esta distancia donde se está produciendo en la forma sinusoidal esa forma de onda, 0, máximo 0, implica la mitad de la longitud de onda, lambda medios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que para ese modo de vibración que voy a representar a una variable entera llamada n, que me dice el número de modo de vibración. Es una variable entera, solo puede haber un 1, un 2, un 3, etc. Número de modo de vibración. Modo de vibración. Entonces, observen, para el primero, si n es igual a 1, toda la longitud de la cuerda, L, muestra la mitad de ese modo de vibración. ¿De acuerdo? ¿Está claro ese concepto? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Está Sí, claro me eso? quedó claro. Bueno, entonces vamos al siguiente modo de vibración. Lo que queremos es encontrar una ecuación de recurrencia. ¿Cuál es el siguiente modo de vibración? Pues el siguiente modo de vibración lo vamos a buscar en la ecuación sinusoidal, lo vamos a dibujar en azul. Es cuando se da no solo un máximo, sino que se dan dos máximos. O sea, corresponde a todo esto, lo voy a dibujar así. Corresponde a todo esto, desde aquí, pero se da doble hasta acá. O sea, que comenzando siempre con un 0, con un nodo, termina también en un nodo, pero en el medio permite una deformación así. ¿Ven? Es decir, que la cuerda se deformaría, como ustedes lo vieron ahí en el video, mostrando dos máximos. Así. La cuerda se deformaría de esa manera. Ese es el segundo modo de vibración. Entonces decimos que en ese segundo, cuando ya n vale 2, en el segundo modo de vibración, la longitud de la cuerda está mostrando la longitud de onda completa. O sea, está mostrando dos mitades. Lo voy a propósito escribir así para ir visualizando la ecuación de recurrencia. Dos mitades de la longitud de onda de ese modo de vibración. 2. ¿Cuál es el tercero?
Dibujemos el tercero en verde. El tercer modo de vibración es cuando comenzando con un 0 y terminando en un 0, muestra 3 máximos o mínimos. O sea que sería todo esto que tenemos acá. 1, 2, 3. Y lo hace por ambos lados. Tendríamos un nodo, una vibración de ese tipo. O sea que la cuerda, en la cuerda lo veríamos así. Un máximo, un segundo máximo, un tercero. Así. La cuerda se deforma de esa manera. Entonces ahí estamos en presencia del tercer modo de vibración. Y notamos, ¿cuánto visualizan ustedes que, cuántas longitudes de onda, cuántas fracciones visualizan en la función seno que muestra ese modo de vibración? ¿Qué me dicen? ¿Hay alguien por ahí que me diga? ¿Cuántos visualizan que muestra ese modo de vibración? ¿Hay alguien ahí que... Ay, ¿qué pasa con esto, hombre? ¿Hay alguien que me ayude ahí? ¿Cuántos modos de vibración visualizan ahí? ¿Cuántas longitudes de onda? 3, ¿verdad? 3 medios. 3 mitades de longitud de onda. Déjenme salirme de aquí porque esto ya apareció una raya rara ahí. Permítanme. 3 mitades de longitud de onda. Solo déjenme quitar esa raya de ahí. Aquí está. Muy bien. Entonces, efectivamente, tenemos 3 mitades de longitud de onda. Entonces, vamos a escribirlo eso acá y de ahí vamos a sacar una ecuación de recurrencia. Entonces, tenemos que para el tercer modo de vibración, si n vale 3, la longitud de la cuerda está mostrando 3 mitades. Aquí las tenemos. 1 mitad, 2 mitades, 3 mitades. Todo esto mide 3 medios de longitud de onda. Hasta acá. Hasta acá. 3 medios de longitud de onda. De ese modo de vibración. Y ya con esto podemos tratar de deducir una ecuación de recurrencia. ¿Verdad? Fíjense bien. Para cualquier n, L, ¿qué manifiesta? Tiene que mostrar primero lambda n, lambda 1, lambda 2, lambda 3, o sea, lambda sub n. Luego tienen que aparecer un medio abajo. Entonces lo voy a escribir así. 2. Y aquí aparece 1, 2, 3, n. Ahí tenemos la ecuación de recurrencia. O sea que yo puedo de esto despejar y tener la primera ecuación que nos interesa, que sería la que nos permite calcular las longitudes de onda de los modos de vibración. De aquí lo despejamos. Es igual a 2 veces la longitud de la cuerda dividido por n. Ya tenemos la primera ecuación. ¿Cómo consigo la ecuación de las frecuencias? Pues muy fácil. Usted va a tomar la ecuación que le permite calcular la velocidad de propagación, que es igual al producto de los diferentes modos de vibración, longitudes de los modos de vibración, por su correspondiente frecuencia. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Es una ecuación general para todas las ondas. De aquí voy a despejar para la frecuencia. Es decir, la frecuencia es igual, los diferentes modos de vibración de la frecuencia, es igual a la velocidad de propagación de las ondas dividido por la expresión que me permite calcular las longitudes de onda. Entonces, eso lo voy a sustituir. Esto lo voy a sustituir acá. Y me quedaría lo siguiente, que es igual a la velocidad de propagación de las ondas dividido por esto,
pasa el n a multiplicar y el 2L a dividir. Y si usted recuerda que para el caso particular de las ondas en una cuerda, la velocidad se calcula como la tensión a la que está sometida la cuerda dividido por mu. Entonces usted puede también utilizar esa expresión. La voy a escribir acá. La voy a escribir las dos ecuaciones acá. Entonces tenemos la primera, que va a quedar como NB sobre 2L, que se puede escribir como raíz cuadrada de la tensión entre mu dividido por 2L. Ahí tienen entonces las dos ecuaciones para cálculo de frecuencias y longitudes de onda de los diferentes modos de vibración de una cuerda. ¿Qué pasa con el caso 2? Bueno, el caso 2 consiste, aquí tenemos las ecuaciones. El caso 2 consiste en que nosotros tengamos una cuerda solo sujeta por un extremo. Entonces vamos a borrar esto y aquí vamos a hacer ese caso. Si fuese eso. Vamos a hacer entonces aquí la ecuación sinusoidal, el seno, la función seno, para poder visualizar las diferentes ondas. Tenemos valores máximos. Permítanme, vamos a dibujar esas líneas punteadas ahí. Entonces vamos a tener aquí máximos. Y la amplitud negativa por acá. Muy bien. Y vamos aquí a dibujar dos longitudes de onda. Así. Ahí. Muy bien. Entonces tenemos. Dibujemos la onda. Aquí. La primera onda es esta. Comienza con un 0. Llega por acá. Hasta aquí. Ahí tenemos una onda. Y dibujemos la segunda. La segunda comienza con 0, llega hasta aquí y concluye aquí. ¿Verdad? Todo esto es una longitud de onda y todo esto es la segunda longitud de onda. Muy bien. Y entonces ahora vamos a dibujar a la cuerda sujeta solo por un extremo. Entonces vamos a tener obligadamente un nodo aquí donde va la cuerda sujeta y la cuerda va a venir así. En el extremo de la cuerda se va a aplicar la deformación. Entonces aquí vamos a tener la posibilidad de hacer vibrar a esa cuerda, la vamos a sujetar, la vamos a llevar hasta acá y la vamos a traer de regreso. Va a ser este movimiento periódico. Entonces las ondas van a viajar, van a chocar y van a producir diferentes modos de vibración. Pero noten que comienza con un 0, pero termina ahora con un antinodo, porque observen que el final de la cuerda está sujeto a vibraciones máximas. Entonces las ondas que yo voy a poder encontrar comenzarían con un 0, como este, y observen que el primero surge cuando aparece el primer máximo, aparece aquí, miren, aquí tenemos el primero. Noten que esta distancia es la cuarta parte de la longitud de onda. No lo he dibujado así con precisión, pero ahí más o menos se mira que esto equivale a la cuarta parte de esta longitud de onda que termina acá. Entonces la cuerda
experimenta esta vibración, esta deformación. Quedaría así, sujeta por un extremo y manifestando un máximo en el otro. ¿Cuál es el siguiente modo? ¿Cuál es el siguiente modo de vibración? Permítanme que esto está dándome problemas. El siguiente modo de vibración es cuando, siempre comenzando con un 0, aparece el siguiente máximo, es decir, que sería este. Miren, lo voy a dibujar acá. Cuando llega y aparece el siguiente máximo que tendríamos acá. Noten que este punto, si estuviese bien dibujado, se daría en 3/4 de la longitud de onda de ese modo de vibración. Y entonces la cuerda, déjenme ver si lo puedo dibujar porque estos son modos, más o menos quedaría así. La cuerda quedaría deformada de esta manera, así. Ahí. Ese es el segundo modo de vibración. Bueno, vámonos entonces. Vamos a construir la ecuación. Para el primer modo de vibración, n vale 1. La cuerda, dijimos, solo está mostrando 1/4 de la longitud de onda de ese modo de vibración. Es este primero de acá. En el segundo modo de vibración, la cuerda muestra 3/4 de longitud de onda. En el tercero, vamos a tratar de dibujarlo acá, es cuando aparece el siguiente máximo. Va a ser la cuerda, perdón, la onda llega hasta acá, miren. Y miren que esta distancia equivale a ¿cuánto? A 5/4 tienen. 4/4 más 1/4 más. 4/4 que totalizan la primera longitud de onda completa. Más 1/4 más. O sea, tenemos 5/4 de la longitud de onda de ese modo de vibración. Entonces, usted tendría aquí que para el tercer modo de vibración, la longitud de la cuerda muestra 5/4 de longitud de onda de ese modo de vibración. Y ya con esto podemos encontrar, como lo hicimos antes, la ecuación de recurrencia. Es decir, que para un n cualquiera, igual a 1, 2, 3, etcétera. 1, 2, 3, 4, etcétera. La longitud de la cuerda muestra, aquí va a ir un lambda n, ¿no es cierto? N vale 1, 2, 3. Voy a tener aquí lambda n. Y observen que todos tienen 1/4, o sea, va a ir dividido eso por 4. Ahora ayúdenme, ¿cómo consigo que aparezca 1, 3, 5, 7, 9? Alguien me dice, a través de cuál es la ecuación de recurrencia que hace que aparezca en términos de n los números 1, 3, 5, 7. ¿Quién nos ayuda de los que están por ahí? ¿Hay alguien todavía ahí? Los impares. ¿Cómo dice? ¿Cuánto da, dice? Los impares. Uh-huh, uh-huh. Que sería de 2n más 1. 2n menos 1. Ya Sí. lo vamos a probar. 2n menos 1. Fíjense bien. Cuando n vale 1, nos queda 2 por 1, 2, menos 1, 1, 1/4. Cuando n vale 2, nos queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y así sucesivamente. Entonces, la ecuación de recurrencia es esa, ¿verdad? L es igual a 2n menos 1 sobre 4 por lambda sub n. Y entonces, yo voy a despejar para lambda sub n y voy a tener entonces 4L, 4 por L, dividido entre 2n menos 1. Esa sería la ecuación de recurrencia que me va a permitir encontrar las diferentes longitudes de onda.
De la misma manera, como hicimos en el caso anterior, como la velocidad se puede calcular multiplicando entre sí las longitudes de onda con sus correspondientes frecuencias, de aquí voy a despejar para la frecuencia. La frecuencia va a ser V dividido entre lambda sub n. Y entonces significa que aquí, si usted sustituye esa ecuación de longitud de onda ahí, le va a quedar 2n menos 1 por la velocidad de propagación de la onda entre 4 veces L. Y entonces acuérdese que usted puede, en el caso particular de la cuerda, sustituir la velocidad por la raíz cuadrada de la tensión entre mu. Tendríamos entonces que esas son las ecuaciones. Esas son las ecuaciones que nos van a ser útiles, ¿verdad? Con eso ya tenemos completo el modelo matemático de estas cuerdas en sus dos casos posibles. Sujeta por un extremo, por los dos extremos, perdón, y sujeta por uno solo. Resumiendo, aquí creo que tenemos la última, miren, aquí está. Hay una cosa que es importante que les quede claro, porque eso aparece en el contexto de los ejercicios que vamos a resolver. Y son los siguientes, fíjense bien. El primer modo de vibración, o sea, cuando n vale 1, aquí tenemos n igual a 1. El primer modo de vibración recibe el nombre particular de fundamental. Es el modo fundamental, o le llaman la fundamental. ¿Ok? Cuando en el contexto de los ejercicios les digan, encuentre la frecuencia de la fundamental, lo que le están diciendo es que, que sustituya n por 1. Entonces, fíjense bien, cuando n vale 2, si usted tiene el segundo modo de vibración, a ese le llaman el primer sobretono. Cuando n vale 3 le llaman el segundo sobretono y así sucesivamente. Es decir, n igual a 1 me da la fundamental. Todos los demás reciben el nombre de sobretonos, ¿verdad? Siendo el primero, n vale, el que corresponde a n igual a 2, el segundo cuando n vale 3, etc. Y todos, noten que todos reciben el nombre de armónicos, como lo pueden ver acá. Este es el primer armónico. Este es el segundo armónico, cuando n vale 2 y así sucesivamente. Todos reciben el nombre de armónicos. Entonces es necesario que ustedes se habitúen, se acostumbren a esa nomenclatura que usan en los ejercicios cuando repito, cuando nos digan fundamentales, n vale 1. Cuando nos digan el quinto sobretono, por ejemplo, es cuando n va a valer 6. O le pueden mencionar que encuentre un cierto número de armónicos. Eso es válido para los dos tipos de ondas. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios relacionados con estos modos de vibración. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Jóvenes, ya no me dejaron ahí solo. ¿Aló? No, no hay duda. Bueno, entonces miren, vamos a resolver este primer problema. Vamos a hacer un par de problemas y el resto lo vamos a concluir mañana. Mañana vamos a hacer lo siguiente, resolver estos problemas y vamos a deducir algo parecido a lo que hicimos hoy con cuerdas, pero mañana vamos a tener tubos de aire, columnas de aire. Eso se va a resolver en el contexto de sonido. Entonces, fíjense bien este primer problema. ¿Qué es lo que se nos dice? Nos dicen que
Vean, hay una cuerda que está sujeta por un extremo, pasa por la polea similar al del video y aquí cuelga una masa de 110 kilogramos. Eso significa que yo puedo calcular la tensión a la que está sometida esa cuerda. Basta que calcule el peso. El peso va a ser igual a 110 que multiplica 9.8. ¿Cuánto le da eso? Creo que Derek está por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto le da eso, Derek? 110 por 9.8. 1078. 1078. Déjenme, ya. Permítame, solo voy a cambiar esto. Bien, entonces aquí tenemos a la tensión que está provocada, es igual, si usted se fija, la tensión aparece hacia arriba, ¿verdad? Pero no es nada más que provocada, es igual, va a terminar siendo igual a al peso de la masa que está colgando. Entonces tenemos hacia arriba la tensión, que evidentemente es igual al peso. Entonces tenemos que eso es, me dijo, ¿cuánto? Disculpe, joven. 1900, ¿cuánto me dijo? Aló, aló, ¿cuánto les da eso? Repítame, por favor, joven. $1078. 1078. Sí. Seguro, 1078. Newton. Bueno, tenemos la fuerza de tensión entonces. Ahora miren que nos dan la masa y nos dan la longitud de la cuerda, que es este tramo que puede vibrar. Eso nos permite calcular la densidad lineal de masa. O sea, mu es igual a la masa entre la longitud y esto significa que, a ver, dividan 0.5 kilogramos dividido por 10 metros. Entonces tenemos una densidad de masa que es 0.05 kilogramos por metro. Y ya que tengo mu y tengo la tensión, voy a poder calcular la velocidad a la que se propaga esa onda, ¿verdad? O sea que la velocidad de propagación de las ondas de cualquier perturbación que se produzca en esa cuerda va a ser igual a la tensión dividido por mu. ¿A cuánto les da igual esto? 1078 dividido por 0.05 raíz. ¿A cuánto es igual? 146.83. 146.43 me dijo. 83. 83 metros por segundo. Muy bien, ya tenemos la velocidad de propagación. ¿Qué es lo primero que nos pedían? Miren. Este es el inciso A. ¿A qué velocidad se propagan las ondas en la cuerda? Ahora, en el inciso B nos dicen que calculemos la frecuencia y la longitud de onda de su armónico fundamental. Entonces, como tengo el caso de una cuerda sujeta por ambos extremos, vamos a tomar la ecuación de las longitudes de onda. Aquí la tenemos. Sujeta por ambos extremos, ¿verdad? O sea, aquí es 2L entre N. Entonces voy a tomar esa ecuación. La longitud de onda de los diferentes modos de vibración es igual a 2L dividido por N. Y la frecuencia de los diferentes modos de vibración, Fn, es N por esa velocidad que acabamos de calcular entre 2L. Entonces nos piden que tomemos el valor de N igual a 1 porque nos piden la fundamental. Entonces lo tengo que sustituir. Lambda 1
es igual a 2 por 10 dividido por 1. O sea, va a ser 20 metros. Y la frecuencia de esa fundamental F1 es igual a 1 por 146.83 dividido por 2 por 10. ¿Cuánto le da esa frecuencia, Derek? 146.83 entre 20. 7 punto algo. Ahora vamos a ver cuánto le da. ¿Hay alguien por ahí que me ayude con ese cálculo? 146 entre 20. ¡Silencio! 7.24. 7.24. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo, pero 34, para, perdón, 34. No, 34. Ok, 34. Muy bien. gracias. 7.34 metros por segundo. Y ahora hacemos lo mismo, pero dice su cuarto sobretono. Entonces, ¿cuánto vale n para el cuarto sobretono? ¿Se acuerdan? Le aumentamos 1, 5. Cuando nos hablen de sobretono, entonces le aumentamos el número sobretono más 1 para obtener el valor de n. Y sustituimos, o sea, lambda sub 4 va a ser igual a 2 por 10 entre 4. O sea, es 5. 5 metros, 20 entre 4, 5. Y la frecuencia de este sobretono, no, es 5, perdón. Aquí es 5. Entonces nos da 4 metros. Y la frecuencia de este sobretono, F sub 5, es igual a 5 por 146.83 dividido por 20. Que observen que va a ser 5. Observen que esto es 5 veces. Aquí lo voy a escribir. Noten que si yo tomo n valiendo 1, yo puedo escribir esto como n por la frecuencia del fundamental. ¿Ven? Esto primero, con n igual a 1, me da la fundamental. Quiere decir que los diferentes modos de vibración yo los puedo escribir como n veces F1. Es decir, este va a ser 5 veces el fundamental, que era 7.34, y esos son hertz, no son metros por segundo. A ver cuánto les da eso. 36.7. 36.7 hertz. Bien, ahí está. Ese es el primer problema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ingeniero. Bueno. Este es otro problema. Déjenme ampliar aquí para hacerlo aparte. No vamos a hacer este como último problema de la clase de hoy. Mañana vamos a trabajar con más de estos. Vamos a resolver completo. En este caso, vean lo que les dicen. Les dicen que hay un instrumento de cuerda, un cello, probablemente. Ahí está. Ese cello tiene un mástil, eh, es la zona donde se apoya la cuerda. Le llaman mástil. Que tiene una longitud
de 60 centímetros, como lo pueden ver ahí. Permítanme. Tiene una longitud de 60 centímetros. Ahí está. Entonces fíjense lo que dice, que la parte de una cuerda de cierto instrumento musical que está entre el puente le dicen, y el extremo superior del dedo en el tablero, o sea, la parte que puede vibrar, mide 60 centímetros. O sea, vamos a anotar eso como L, es la longitud de las cuerdas. El tramo de las cuerdas que puede vibrar es de 0.6 metros. Y tiene una masa de 2 gramos. Esto es 2 por 10 a la menos 3. Con esto podemos nosotros calcular mu. Mu es igual a la masa entre la longitud. ¿A cuánto les da eso? 2 por 10 a la menos 3 entre 0.6. ¿A cuánto es igual? 2 por 10 a la menos 3 entre 0.6. 0.003. 0.003 kilogramos por metro. Muy bien. Sigamos. Nos dicen que la cuerda está produciendo una nota que dicen que es un La del cuarto armónico, que tiene una frecuencia básicamente. Es una nota, dicen, todavía no sabemos qué tipo de armónico, qué número de armónico es, lo voy a llamar F. Pero sabemos que su frecuencia es de 440 Hz. Está sonando eso. Al tocarse la cuerda, al aire, ¿verdad? No lo mencionan, pero es al aire. La cuerda sonando, si usted la golpea sin que el ejecutante ponga ningún dedo en ninguna parte de ese, eso suena como una nota de 440 Hz. Entonces nos dicen, ¿a qué distancia ahora de ese puente debería el ejecutante poner su dedo? Ahí lo tienen, él está poniendo su dedo ahí, para que la nota suene, le vamos a llamar F también a eso, todavía no sabemos qué número es. F suene con una frecuencia de 587 Hz. Y miren lo que nos dicen en el paréntesis. Ambos son fundamentales. Quiere decir que cuando la cuerda tiene una longitud de 60 centímetros, suena una fundamental. Ahora ya sabemos que esta es la fundamental, cuya frecuencia es 440 Hz. Pero esta fundamental, para no confundirla, le voy a llamar prima. Esta fundamental es de 587 cuando esta persona pone su dedo y limita al poner su dedo la longitud que puede vibrar a una distancia X, que es la que nos están pidiendo. Bueno, pues entonces nosotros sabemos que como se trata de una cuerda sujeta por ambos extremos, los diferentes modos de vibración se van a calcular como n por la velocidad de propagación entre 2L. N entre 2L. ¿Verdad? Cuando yo tenga reducido esto a una cuerda más corta, entonces los diferentes modos de propagación, que serían prima n, van a ser igual a n por b, pero entre 2x. Porque la longitud va a ser x. Y esa es la que me están diciendo. Pero entonces vean que no conozco la velocidad de propagación de las ondas. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar que yo conozco esta primera información. Es decir, yo sé que la fundamental, cuando la longitud de la cuerda es 60 centímetros, la fundamental es igual a 1 por la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda, entre 2 por 0.6, y que esta fundamental es el valor de 440. Entonces de aquí voy a despejar para la velocidad. Es la velocidad a la que las ondas se propagan en esa cuerda. Es igual a 440 por 2 por 0.6. ¿Cuánto le da eso? 440 por
880 por 0.6, ¿a cuánto es igual? ¿Hay alguien ahí que me ayude con los cálculos, por favor? ¿Cuánto es igual eso? La velocidad. 1320. 1620 me dijo. 320. 1320 metros por segundo. Entonces ahora yo tomo esta velocidad porque es la misma cuerda y lo voy a sustituir acá. Lo multipliqué mal. A ver. 528. 528. Ok. Perdón. No se preocupe. 528 metros por segundo. Entonces aquí sustituyo esa velocidad y voy a despejar para X, que es lo que me están pidiendo. Entonces observen que aquí nos va a quedar X igual a N por esa velocidad. N va a seguir siendo igual a 1. Dividido entre 2 por la frecuencia fundamental sonando con una longitud diferente. O sea que nos va a quedar para N igual a 1, N igual a 1, porque es la fundamental. Nos va a quedar como esa velocidad dividido por 2 por F'1. Es decir, esos 528 que calculó, los vamos a dividir por 2 veces 587. A ver cuánto nos da eso. Eso nos va a dar la distancia en la que él tiene que, la distancia a la que él reduce la cuerda para lograr una nota de frecuencia más alta. O sea, más aguda. A ver cuánto les da eso. Eh, 0.45. 0.45, permítame, lo voy a mover esto de acá. 0.45. Vamos a traer esto para acá. Entonces, ya con esto ustedes habrán notado, y los que tocan guitarra, habrán notado que, como efectivamente ocurre, cuando usted reduce, a medida que usted baja su dedo, y usted está perturbando la cuerda aquí abajo, entonces usted habrá notado que a medida que esta distancia disminuye, la frecuencia se incrementa, y eso está aquí claro en la ¿cómo se llama? En el modelo matemático, que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de vibración, ¿verdad? Este es el inciso A. Allá lo tenemos ahí, el inciso A. Ahora nos dicen lo siguiente. Usted no va a afinar de nuevo a la cuerda, o sea, usted no va a cambiar la tensión en la cuerda, por lo tanto, la cuerda va a seguir teniendo esta misma velocidad de propagación. ¿De acuerdo? O sea, la velocidad va a ser siempre 528. Y le preguntan, ¿será posible, sin que usted afine, sin que usted cambie nada, que suene esta nota de 392 Hz en esa cuerda? Entonces vamos a tener, siempre siendo una fundamental, vamos a tener ahora una frecuencia fundamental doble prima, que es igual a 392 Hz. Y ahora yo lo que quiero saber es si este instrumento es capaz de hacerme sonar esa nota. Entonces lo que voy a hacer es que voy a despejar para la distancia que debería tener la cuerda que va a permitir que suene esta nota. Entonces voy a despejar en esta ecuación que tenemos acá. Observe que ahora a la distancia le voy a poner L doble prima. Aquí está, es igual, siempre la fundamental, a N, por la misma velocidad, pero dividido entre 2 veces esa frecuencia fundamental doble prima. Y calculemos eso. N vale 1, la velocidad sigue siendo 528, dividido eso entre 2 por 392. Y si eso resulta menor que la longitud de la cuerda, si es menor de 0.6,
entonces la nota va a poder ser tocada por ese instrumento. Vamos a ver cuánto les da eso. A ver cuánto le da a sus compañeros. Aló, ¿hay alguien por ahí ayudándome? ¿Cuánto le da eso, Derek? 0.67. Que es mayor, ¿verdad? Es mayor de 60 centímetros. Por lo tanto, ese instrumento no puede tocar esa nota. Se necesita un instrumento más largo. Entonces, por eso ustedes habrán notado, miren que la frecuencia es baja, es más baja. A medida que la frecuencia de las ondas disminuye, la longitud del puente tiene que aumentar. Por eso ustedes habrán visto que las notas graves se tocan con un contrabajo, ¿se acuerdan? Lo han visto, ¿verdad? Y el contrabajo es más largo. Se caracteriza porque es más largo. Y eso permite que se puedan tocar notas más graves, con frecuencias más bajas. ¿Verdad? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Aló, aló. ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Jóvenes, ¿nadie tiene dudas? No, no hay dudas. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí. Mañana vamos a hacer más problemas. Hay